fábula y las sagradas escrituras. Las cosas que nosotros tenemos por fábula no son más que realidades que nosotros no queremos aceptar o que desconocemos. La verdadera fábula de la cual es participante el creyente son las cosas que enseñan las leyes de hombre que se salen de la sana doctrina. ¿Y cómo yo puedo identificar los indicios de una persona que esté recurriendo a la fábula creyendo que está haciendo el uso correcto de la palabra? Han habido algunos diciendo que ellos se profetizan a ellos mismos. Hay algunos que están diciendo que ellos son su propio profeta. Explíqueme eso, maestro. Un profeta, cuando sus indicios demuestran que no lo es, está recurriendo a la fábula. Jesús era Jesús. Muy bien. El más grande de todos los seres que ha pisado la tierra como hombre. ¿Y Jesús dónde fue? ¿Dónde Juan? ¿Quién lo presentó? Juan el Bautista. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista. Entonces tú que no eres nada, dices que tú tienes tanto poder, que tú eres tan grande, que tú eres tan poderoso, que eres autosuficiente para profetizarte. Porque la razón por la que la gente recurre tanto a la fábula es por la falta de estudio de la palabra. Como Jesús lo dijo. Jesús dijo, el que oye la palabra y la entiende, este es el que da fruto. Pero el que siente no. Entonces en este tiempo la gente no es sentado a entender, es enseñado a sentir. ¿Cómo tú me explicas a mí que tú, falso, ascendiste a otra dimensión y todo tu mensaje tiene que venir rabacamalá, que sentiste, que te tambaleaste porque eres un hombre que no eres humano, cuando Jesús, que sí había ascendido a otra dimensión, se sentaba y le decía, el sembrador salió a sembrar? Tú nunca viste a Gille Ávila, que yo estoy en otra dimensión, que yo estoy transfigurado, que yo estoy... Usted no escuchó a Gille Ávila hablando disparate. El mensaje de Gille Ávila no era un mensaje de filosofía, no era un mensaje de grande conocimiento, no era un mensaje de inmensa profundidad, y le llegaba al mundo entero. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones, Dios les bendiga. Siempre un placer enorme poder llegar a ustedes. Ya próximamente vamos a estar con ustedes con el tema preguntas y respuestas. Tú que tienes tantas interrogantes, que tienes tantas preguntas de la Biblia, ¿quién creó a Dios? ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Cómo surgen las cosas? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ir a una iglesia? ¿Por qué tengo que congregarme? Todas las respuestas están en la palabra de Dios y estamos dispuestos a responder todo lo que tenga que ver con la palabra, y de igual manera también nosotros estamos dispuestos a hablar cualquier tema relacionado con el crecimiento personal, temas productivos que nos puedan ayudar a tener un mejor avance, a tener mejores conductas, mejores comportamientos. Señores, nosotros somos personas que somos multifacéticos, queremos hacer algo para Dios de bendición. El maestro Alexis con nosotros. Maestro, Dios le bendiga una vez más. Dios le bendiga, hermano mío, le damos gracias a Dios por todo. Ese tema que tú dices, preguntas y respuestas, es para que nosotros entendamos que en realidad es nosotros que tenemos que preguntarle a Dios, porque Él lo sabe todo. Claro. Pero en el momento que nosotros pensemos que somos nosotros que sabemos, entonces vamos a pasar igual que Job. Entonces Dios le dijo, pues está bien, entonces no me preguntes, yo sí que te voy a preguntar a ti. Ay. Y cuando le hizo la primera preguntita, nada más le hizo una pregunta y ya era suficiente. Si soy yo con la primera, digo, no, Señor, le era relajando, yo soy que tengo que preguntarte. Así mismo es, así mismo es. Pero como nosotros somos gente dado a que nos gusta estudiar la Biblia, que nos gusta eso, a que nos gustan los conocimientos, siempre queremos que la gente, nosotros, nuestra intención es ayudar y orientar según la medida que el Señor nos ha dado y según lo que hemos recibido de parte de Dios. Maestro, en esta noche yo quiero preguntarle algo a usted, porque hemos visto a través de los tiempos que hay personas que no se han regido por el conocimiento y por el concepto que en realidad la palabra envía al creyente a que la pueda estudiar. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, dice, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero también hay algo que se le llama la fábula. ¿Qué es una fábula? El apóstol Pablo hace énfasis en eso.
la fábula, diciendo que hay algunos que han dejado la sana doctrina y han recurrido a la fábula. La mayoría de las fábulas son tomadas de realidades vividas, pero se distorsionan en el camino y se convierten en una historia más divertida. Nosotros sabemos que Jesús nació de una virgen. Sí. Y que en verdad nació de Dios. Pero mayormente las culturas más avanzadas no querían aceptar, como los griegos, que eran reyes de la sabiduría, como los romanos, que eran poderosos en poder de guerra, no querían aceptar que un rey o que un Dios viniera a la tierra, se hiciera hombre y fuera humillado y fuera matado. Entonces lo que hicieron fue que distorsionaron esa realidad y crearon a uno llamado Hércules. Entonces lo crearon nacido de Zeus en una mujer humana, pero con unos brazos del tamaño de una pierna, con unos cabellos arreglados y con un puño que cuando metía un fuetazo la gente se desbarataba. Entonces ellos entendieron que esa realidad era la que en verdad era correspondiente a un Dios. Entonces óigame esto, la fábula es una distorsión de la realidad. A través del tiempo y de cómo se va contando, se va torciendo la idea, y cuando la trayectoria es muy lejos, entonces se convierte en una fábula que es muy lejos de la realidad vivida. Ahora, está lo que es la fábula, que la mayoría son tomadas de una verdad, y está algo que es inverosímil, que es inventado, una fábula inventada, que no tiene ningún fundamento a una posible realidad. Vamos a ver qué dice la palabra basado en el tema que vamos a explicar en esta noche. Estaremos ubicados en la primera carta de Timoteo capítulo 4, verso 6 en adelante. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desechando la fábula profana y de viejas. Ejercítate para la piedad. Me sorprende la palabra viejas aquí, porque Ulises me decía ahorita que las viejas eran las que enseñaban. Entonces aquí la Biblia me está diciendo que yo debo de desechar toda fábula. No es que tenemos nada en contra de las viejas, señores. Literalmente, eso puede tener una doble interpretación. No, lo que pasa es que la trayectoria del tiempo era cuando se distorsionaba la verdad, como te estoy diciendo. Sí. Lo que pasa es que se comenzaba a contar e iba pasando de generación en generación. Exactamente. Entonces, cuando llegaba a nuestros primeros ancestros, la realidad ya había sido distorsionada. Entonces ya los viejos lo contaban como una verdad absoluta. Como una verdad absoluta. Porque fue pasado de generación en generación con la credibilidad de que lo hubiesen contado sus primeros ancestros. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que desechemos la fábula y esa clase de historia contado por los viejos. Exactamente. Entonces, tenemos que entender eso, maestro Lendi. Mira, las fábulas son divertidas. Causan entretenimiento. Las fábulas son divertidas. ¿Cree usted que para este tiempo la gente ha recurrido más a la fábula que a la doctrina que en verdad necesita el creyente tener? Increíblemente. Porque yo te voy a decir una cosa a ti. Señores, no quiero que se tome a malo. La palabra es muy clara y está hecha para instruir, para retribuir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Nadie que esté enteramente preparado para toda buena obra se divierte con lo que escucha. Créeme cuando le digo que cuando la palabra corrige, crea hoyo. La palabra es una espada de doble filo. Es una pelota maciza. Con la misma fuerza con la que yo la tiro, es con esa misma que vuelve pan de mí. Es una espada de doble filo. Para tú usarla, las posibilidades de cortarte existen. Decirle a una persona un cuento a su conveniencia lo hace reír. Decirle la realidad como está escrita lo hace llorar. Yo quiero que tú entiendas que Pedro era el líder de la iglesia establecido por Jesús. Y yo quiero que tú entiendas que cayó en un error que no puedo entrar en los detalles porque se nos va a acabar el tiempo.
Pero Pedro estaba haciendo uso de la hipocresía. Cuando Pedro estaba con los gentiles, no le hablaba de la costumbre judía, ni de las cosas que estaba prohibido para los judíos comer o hacer, sino que él participaba de esas cosas abiertamente. Pero cuando estaba con los judíos, no le decía que él había hecho toda esa cosa en los gentiles, sino que apoyaba la costumbre judía descaradamente. Wow. Por eso fue el confrontamiento con el apóstol Pablo. Claro que sí. Pablo tuvo que llamarle la atención y le dijo, pero tú cuando estás con ellos te comportas de esta manera, pero allá en Jerusalén le enseñas a los hermanos otras cosas. Entonces, puede darse el caso que el mismo apóstol Pedro estaba enseñando una distorsión de la sana doctrina, estaba distorsionando la realidad. Él no le estaba distorsionando, sino que Pedro recibió una revelación que aplicarla parece una fábula. Porque recibir un lienzo en lo cual estaban todos los cuadrúpedos, todas aves, todos los reptiles, y que te digan mata y come. O sea, a lo que yo me refiero, a lo que me refería en mi pregunta, no era voluntariamente, pero para una persona como el apóstol Pablo sí podía entender que podía crear confusión las actitudes de Pedro más adelante a los creyentes. Porque si él se comportaba delante de los judíos de una manera y delante de los gentiles de otra, porque está bien, él recibió la revelación. Pero fue él. Pero tampoco él tuvo como la capacidad de poder asimilar en sí la revelación que tuvo. Que recuerde cuando él dijo, Señor, ahora entiendo que tú no haces acepción de personas. Fue cuando Cornelio. La revelación la recibió él, pero él no la aplicó al pueblo judío como enseñanza, sino que él la guardó y hacía un acto de hipocresía. Se comportaba fuera como un gentil y se comportaba dentro como un judío. Entonces, cuando él hablaba bajo esa clase de acto de hipocresía, las palabras perdían un peso de realidad y se convertían en una fábula. Porque es muy difícil tú decir, no coma carne a los judíos, pero entonces cuando estaba con los gentiles decía, pásame el pedazo de carne que está allí. Entonces, ese era lo que estaba haciendo Pedro. Entonces, en esa práctica estaba cayendo en una distorsión de la realidad. O sea, Pablo tenía miedo. Hay una pregunta, Ulife tiene una pregunta. No una pregunta, en sí una aclaración. Sí. Lo que él quiere decir, que lo que estaba mal no era que él comiera o no comiera carne, sino el disfraz y la apariencia que él estaba enseñando. Wow. La hipocresía, porque no estaba definido. Pero Pablo era un apóstol llamado a los gentiles. Entonces, estaba haciendo el trabajo de Pablo más difícil. Entendamos eso, mira. Maestro Lendi, tenemos que entender eso. Tú como pastor y cada uno de nosotros. Ser un líder religioso es una responsabilidad de opinión. Cuando una persona se convierte en un líder religioso, está en la visión de los otros. Es una carta abierta. Entonces, el apóstol Pablo tenía miedo que la iglesia creciera con un desbalance. Por eso ustedes se fijan que hay en una parte que el apóstol Pablo dice, yo no quiero que me carguen las iglesias gentiles con diversos establecimientos por la ley judía. Yo quiero que se abstengan de comer sangre y de fornicación para poder crear un equilibrio. Porque el sinnúmero de cosas que se hablaban en la trayectoria del tiempo, cuando llegaba a los gentiles, ya no llegaban como lo establecido por Moisés, sino como una fábula. Llegaban como algo irreal, que no era fácil de aceptar. Ahora bien, fábula y las sagradas escrituras. Tenemos que entender lo siguiente, maestro Lendi. Todas las cosas que para nosotros parecen fábula, dentro de un mundo de imágenes visuales, en realidad existen dentro de las Sagradas Escrituras. Hay cosas que nosotros lo tenemos como algo que nunca existió. Por ejemplo, en nuestra tierra existen lo que se llaman leyendas como la ciguapa, una mujer con los pies para atrás, que a través de los tiempos se han convertido en cuentos de camino para meter miedo. Pero científicamente, ¿qué cosa tan difícil es que una persona nazca con los problemas para atrás, con los pies para atrás? Mayormente en la parte de la India, nacen diversas personas a lo que le denominan siameses.
Son personas que por algún problema de radiación nacen unidos, gemelos, y nacen unidos en alguna parte del cuerpo. Entonces, lo que era fisión antes, porque no se sabía explicar, entonces ahora vemos en las redes sociales una gemela que solamente tienen un solo cuerpo, pero dos cabezas. Sí. En las antiguas leyendas, un dragón con dos cabezas era algo que no podía existir. En las antiguas leyendas, un cíclope, una persona con un solo ojo, era una cosa increíble. Bueno, nosotros vemos tuertos también que tienen un solo ojo. Pero el que una persona por un trastorno físico tenga un solo ojo ubicado en una área del cuerpo no es una cosa grande. Entonces lo que yo quiero decirle es esto. Las cosas que se tenían por fábula en realidad fueron acontecimientos que pudieron suceder, pero no lo conocíamos. Porque tal vez en las películas y en los muñequitos nosotros vemos un fortachón y decimos, no puede haber hombre tan fuerte. Pero la Sagrada Escritura nos dice que estaba Sansón. Sí, claro. Pero nosotros tal vez vemos una persona que se traslada de un lugar a otro, a lo que le llamamos una teletransportación, y pensamos que es algo imposible de suceder. Pero desde la antigüedad sabemos que no fue traspuesto, porque lo traspuso Dios. O sea, fue teletransportado de un lugar a otro. Pero nosotros sabemos que Jesús en par de ocasiones intentaron matarlo, y fue teletransportado de un lugar a otro para que no lo maten. Pero también sabemos que Felipe estaba hablando con un etíope, funcionario de la reina Candace de Etiopía, y cuando terminó de predicarle, fue traspuesto de un lugar a otro y jamás lo volvió a ver el etíope. Bueno, en la Biblia no apareció más nunca como quiera. Entonces, las cosas que nosotros tenemos por fábula no son más que realidades que nosotros no queremos aceptar o que desconocemos. Ahora bien, dentro de ese texto que tú leíste, la verdadera fábula de la cual es participante el creyente son las cosas que enseñan las leyes de hombre que se salen de la sana doctrina. ¿Y cómo yo puedo identificar los indicios de una persona que esté recurriendo a la fábula creyendo que está haciendo el uso correcto de la palabra? El orgullo, la arrogancia, la falta de sometimiento a Dios está creando en los hombres que creen que son de Dios una locura estúpida. Han habido algunos diciendo que ellos se profetizan a ellos mismos. Hay algunos que están diciendo que ellos son su propio profeta. Explíqueme eso, maestro. Creando una fábula colectiva de que en verdad Dios le está hablando a ellos mismos. Déjame decirte una cosa. Hay que dejar esa ilusión de la mente de grandeza y esa estupidez. El maestro más grande que te habla la historia se llamó el apóstol Pablo. Y Pablo estaba reunido en una reunión de cristianos. Eso es sin contar que duró 3 años escuchando a Pedro y a los apóstoles, que eran hombres del burgo y sin letra, cuando el apóstol Pablo era un intelectual. Entiendan eso. El conocimiento es solamente conocimiento, pero la letra mata, solo el espíritu vivifica. El conocimiento solamente es apoyado a través del Espíritu Santo o el conocimiento de la palabra. Sí. La palabra fue inspirada por Dios. Cuando tu conocimiento va acompañado de la palabra, entonces ya tiene un apoyo verdadero. Déjenme decirles esto, que el apóstol Pablo era un verdadero maestro. Y reunido en una reunión, el Espíritu Santo levantó un profeta llamado Ágabo. Y le profetizó. Le dijo lo que iba a pasar y le dijo lo que iba a acontecer. Y Pablo dijo, acepto la profecía. En ningún momento Pablo puso en duda la palabra de este profeta. Pero está bien. Una balsa de insensato y neófito, fingiendo que están llenos de una fuerza demasiado grande para manejar, están diciendo que ellos son su propio profeta. Falso. Usted no es profeta nada. Pablo era un profeta, Pablo era un maestro, Pablo era un conocedor y tuvo que ser profetizado por otro. Déjenme decirles que Pablo era un maestro y cuando quedó ciego tuvo que ir donde un profeta. Déjenme decirles que la Biblia habla de un profeta nuevo y un profeta viejo, porque un profeta fortalece al otro. Pues déjame decirte entonces lo otro para que tú puedas entender que tú no eres nada.
Para que deje de creerte esa estupidez que solamente es producto de una obsesión en tu mente. O sea, el una persona creer en sí que es un profeta cuando sus indicios demuestran que no lo es, está recurriendo a la fábula. Esa ilusión de grandeza y de supremacía que tú la aplicas y crea una euforia colectiva, esa es la verdadera fábula de la que el apóstol quería librar a la iglesia. Wow. Esa es la verdadera fábula. Dios. Ahora, entendamos eso. Jesús era Jesús. Repite el nombre. Jesús era Jesús. Muy bien. El más grande de todos los seres que ha pisado la tierra como hombre. ¿Y Juan qué era? Un profeta. ¿Y Jesús dónde fue? Donde Juan. ¿Quién lo presentó? Juan el Bautista. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista. Entonces tú que no eres nada, dices que tú tienes tanto poder, que tú eres tan grande, que tú eres tan poderoso, que eres autosuficiente para profetizarte, para adoctrinarte, para enseñarte, y no necesitas estar sometido a ningún orden eclesiástico, no necesitas cumplir con ningún código, porque tu poder es tan grande que eres único y absoluto. Cuando el Rey de Reyes tuvo que ir donde Juan el Bautista para que lo bautice, y fue el que dijo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. ¿Por qué no se presentó él mismo? Sí. Señores, las redes sociales están llenas de tanta fábula, de tantas cosas, señores, que si nosotros nos llevamos de las redes sociales, sí, es un problema grave el que estamos viviendo en este tiempo. No, pero se llevan las redes sociales huyéndole a la sana doctrina. Claro, a la realidad. Huyéndole a la realidad. Pero, maestro, ¿y por qué la gente tiene...? Yo digo que la razón por la que la gente recurre tanto a la fábula es por la falta de estudio de la palabra. Porque la gente no se sienta a estudiar la Biblia, simplemente nos aprendemos un texto y de ese texto armamos un pretexto propio. Entonces nosotros queremos demostrarle a la gente que esto, que lo otro, sin saber que estamos recorriendo. No solamente, Lendi, no estudiar la palabra, la negación de la realidad. Profetizar. La palabra dice: procura los dones espirituales. Procurar los dones espirituales, sobre todo el profetizar. Que profeticéis. Pero los que han entendido mal el concepto creen que porque ellos en su emoción comiencen a hablar acontecimientos que son producto de su locura, ya están profetizando. Créeme, lo que habla de la palabra es la verdadera profecía. Claro. Esa es la profecía más perfecta. Esa es la profecía que no tiene errores. Lo que tú quieres expresar por tu emoción, por tu euforia, es lo que comienza a convertirse en una fábula. El tú querer profetizar sin apoyo bíblico, el tú querer enseñar una doctrina establecida por hombres para transmitirla a un público, es lo que se convierte en una fábula. El tú querer transmitir una euforia a través de gritos, a través de manifestaciones supuestamente espirituales. Pero maestro, esta generación a la que estamos viviendo no la mueve la enseñanza bíblica, la mueve la euforia. Entonces, el crear una euforia en el oyente, en realidad lo está llevando a la fábula. La verdadera fábula es un error, lo está llevando a un error de conducta. Pero yo le voy a decir algo: la mayoría de personas no leen, no escuchan nuestros mensajes, es por la misma razón. Porque hay un equipo de personas que le gusta eso, le gustan las fábulas, le gustan el entretenimiento, le gustan buscar la manera de entretenerse. Pero hay un grupo selectivo que le gusta escuchar el estudio, la veracidad de la palabra, la profundidad, no quieren inventar, o sea, su oído no lo contaminan con cualquier cosa. Pero entonces tú ves ahora mismo que el porcentaje de la gente, por ejemplo, hay gente que dice que si ellos no corren en el culto, ellos no sintieron a Dios. Que Dios no se mueve por ahí si la gente no está danzando, si la gente no está brincando, si la gente no está esto. El mismo Jesús lo dijo. Jesús dijo: el que oye la palabra y la entiende, este es el que da fruto. Pero el que siente no. Entonces, en este tiempo, la gente no es sentado a entender, es enseñado a sentir. O sea, tú mides tu espiritualidad es por lo que tú sientes, no por lo que tú entiendes.
Entonces Jesús quiere que la gente entienda, porque ¿qué es lo que él mismo dijo? Escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. O sea, escudriñar es tú sentarte detenidamente a indagar, a verificar, a sopesar cada detalle. Entonces la gente no quiere eso. ¿Y qué podemos hacer con esta situación? Porque a esto hay que buscarle una situación. ¿Qué podemos hacer? Es un problema. Jesús vino a enseñar. Él dijo, ustedes dicen que yo soy Señor y soy maestro. Y bien hacen, porque lo soy. Sí. Pero se dedicaba a enseñar la palabra. Ahora bien, ¿qué es más divertido? Escuchar uno en un púlpito profetizándote riqueza que no se sabe de dónde van a salir, cuando tú ni trabajas, ni estudias, ni haces ningún esfuerzo, ni tienes ningún negocio, ni eres economista. Se te profetizó riqueza. Se te profetiza viaje, no sé a buscar la madre de quién, cuando tú no estás predicando ni siquiera en tu barrio. Ustedes me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no dice, ustedes me son testigos en lo último de la tierra, en Samaria y en Jerusalén. O sea, Jesús lo enseña de la manera correcta, pero la gente lo enseña distorsionado, al revés. Torcido. O sea, te dicen que vas a ser un profeta ungido a las naciones, pero todavía en el barrio tuyo nadie te conoce. Pero tú eres enemigo de la misma vecina. De la misma Entonces, vecina. hay uno que te transmite una fábula y te dice a ti que tú vas a viajar y te dice a ti que tú eres bendecido cuando tú no estás estudiando, cuando tú no estás trabajando, cuando tú no haces nada. Te presenta como un hombre rico, pero tú estás allí y en el banco comienza a brincar y a hablar lengua y emocionarte porque esa fábula tocó tu parte sensible, porque te dijeron una cosa que tú quieres que suceda. Pero Jesús te había dicho a ti, yo te digo, trabaja, el que no trabaja que no coma. Yo te digo, prepárate porque usted necesita estudiar. Yo te digo, lee la Biblia para que tú sepas lo que va a hablar. Y yo te digo a ti, tú no vas para ningún lado. ¿Para dónde tú vas a viajar si tú no has predicado aquí? Pero créemelo cuando te digo que cuando se pesa esa realidad, es mejor recurrir a la fábula. Es que entretiene más. Es mejor cuando una persona... Es más emotiva la fábula. Bueno, ven acá. Es más emotiva, te llega más rápido. Sí, pero el apóstol Pablo tenía miedo, porque sabía que iban a venir un grupo de personas que yo estoy transfigurado, que yo estoy pasado en otro nivel, que yo estoy lleno, que yo estoy repleto, que yo estoy en otra dimensión. Mire, hermano, usted no está en ninguna dimensión, usted lo que es un loco. Usted lo que es un insensato que está transmitiendo un error. Para pasar a otra dimensión espiritual se necesita agudizar los sentidos. Sí. Después que tú agudizas tu sentido físico, que tú lo sustentas, que tú lo sometes a un poder espiritual supremo, entonces tus sentidos espirituales van a ser abiertos y tú vas a ascender. Pero esa estupidez, sáquese esa estupidez de su mente. Usted no va a ascender a ningún lado. Usted no es espiritual nada. Porque mientras usted tenga las debilidades humanas, usted va a seguir siendo un simple hombre de carne y hueso. Y está escrito, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. ¿De qué dimensión usted me está hablando a mí? ¿De qué transfiguración? Usted no va para ningún lado creyéndose que usted dice que es un hombre espiritual. Usted es un hombre natural. Ahora, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Muy bien. Lo que han crucificado la carne con sus pasiones. Oh, porque la ley del espíritu me libró de la ley de la carne. Pero eso es cuando se sujetan los sentidos. Entonces, después que se sujetaron todos los sentidos, que son controlados por un poder de lo que se llamamos autosugestión, entonces tú comienzas a pasar a un plano espiritual y asciende a otra dimensión. Ahora bien, Jesús ya había ascendido a otra dimensión. ¿Pero dónde estaba? En la tierra. ¿Cómo tú me explicas a mí que tú, falso, ascendiste a otra dimensión y todo tu mensaje tienen que venir rabacamalá, que sentiste, que te tambaleaste porque eres un hombre que no eres humano, cuando Jesús, que sí había ascendido a otra dimensión, se sentaba y le decía, el sembrador salió a sembrar. Una cayó en piedra, una cayó en arena, una cayó en otro. ¿Qué era lo que hablaba? Cosas
humana. Sí. Enseñanza humana. Y la transformaba en verdades espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre fábula y parábola? La parábola era una vivencia para darle a entender un acontecimiento que en verdad pasaba. Podía ser hasta un hecho imaginario. Un hecho irreal. Irreal, exactamente. Porque estaba la parábola, estaba la metáfora y estaba la alegoría. Sí. Pero cada una de esas era para poder transmitir un mensaje. Parábola quería decir comparación. Comparación. Sí. Para que la persona tuviera una idea de algo que ellos no podían entender. Ahora, habían hechos que se ponían como una historia, pero no era elaborada para torcer. Era para que sí se pudiera digerir. Sí, sí. Ahora bien, las Sagradas Escrituras son muy claras en las cosas que pone, pero a la persona le gusta asimilar lo que le conviene. La palabra dice algo que parece una fábula. En el libro de los Hechos te dice que el poder de Dios llegó de una forma tan grande que cuando Pedro pasaba, los enfermos se sanaban. Pedro había ascendido a un nivel espiritual superior. Pedro sí había llegado a ese punto que dicen lo insensato de que llegaron. Pero más sin embargo usted dice que llegó, pero ¿qué usted está haciendo? ¿Dónde está lo que tú me estás mostrando para tú querer y que viajar? ¿Viajar para qué? Sí. ¿Qué tú estás haciendo? Pero Pedro pasaba y cuando él pasaba, ¿qué pasaba? Los enfermos se sanaban. Claro. Los que estaban cautivos se liberaban. Él había ascendido. Ahora bien, ¿cómo se asciende? Te voy a poner un breve ejemplo para que tú entiendas que es una falsa. Es una mentira. Usted cree que usted es un espíritu. Usted es carne. Jesús vino en carne. Y la enseñanza de Jesús era una enseñanza natural para mejorarle el comportamiento del hombre, para instruirlo en una forma de dirección correcta, para que pueda controlar su sentido. Sí. No era que Jesús estaba hablando en lengua, rama. No. No era que Jesús estaba que yo estoy en otra dimensión. No era que Jesús estaba que yo estoy lleno y que yo no soporto esto. Mire, déjese de loquera y déjese de estupideces. Jesús estaba hablando una enseñanza clara. Una enseñanza precisa. Trascendía. Una enseñanza que cuando le preguntaba, él contestaba. Sí. Una enseñanza que estaba abierta para que usted pregunte, para yo decirte qué es lo que usted tiene que entender. No dije que yo te estoy profetizando, no dije que porque yo dije se va a cumplir. Mire, yo no sé lo que usted va a hacer con su profecía, pero sujétela a la palabra. Y después que la sujete a la palabra, entonces yo voy a pensar si es verdad que está escrita así. Yo digo, maestro, disculpe que le interrumpa, que una de las razones por las que nosotros como religiosos no le llegamos a cierto público y a ciertos niveles de personas, porque le voy a decir algo. Hay un gran evangelista conocido, bueno, ya murió en el año 2018, conocido como Billy Graham. Muy bien. Billy Graham no era un hombre que pudiéramos decir a lo que nosotros le llamamos un hombre con una intelectualidad muy alta, tenía un mensaje sencillo, pero era un mensaje global. Era un mensaje que el mundo completo lo podía escuchar. De hecho, llegó al mundo entero. Llegó al mundo entero por la palabra. Recuerdo que en una ocasión también lo invitaron en la Unión Soviética para que él pudiera dar un discurso, pero la Unión Soviética también estaba en contra de Estados Unidos. No habían el acuerdo de paz, no se había completado. Ahí estaba la prensa, ahí estaban todos los canales de televisión, ahí estaba el mundo entero viendo esa transmisión y sopesando cada palabra que este hombre estaba hablando y estaba procesando. Ahora yo pregunto, ¿no es que nosotros descalificamos que haya personas llenas del Espíritu Santo a que Dios pueda utilizarla con señales y con prodigio? Supongamos que este ejemplar que le puse como Billy Graham fuera un hombre emocionalista, un hombre que no pudiera contestar lo que se le preguntara por la palabra. ¿Cree usted, Eulife, que este hombre pudiera llegar una unción al mundo entero simplemente con un mensaje sencillo de la palabra? Ese hombre, se sentaban 60,000 personas en un estadio a escucharlo, pero ese hombre en ningún momento yo lo vi brincando, yo lo vi tirando patadas. Entonces, maestro, la fábula distorsiona la realidad y mi ejemplo es, yo creo que nosotros como creyentes no hemos trascendido y no hemos llegado a otro público
porque somos gente que estamos detrás de la fábula. Entonces, mi objetivo no es simplemente llegarle al que brinca igual que yo. Mi objetivo es llegarle hasta los presidentes del mundo. Entonces, yo creo que nosotros debemos de ir entendiendo y de ir comprendiendo que no podemos caerle atrás a la fábula, al entretenimiento, a tantas cosas que la gente está haciendo hoy, que están llamando la atención. Maestro, mire, la mayoría de esos shows mediáticos que están hoy en día en las redes sociales, yo no pierdo mi tiempo viendo eso. Eso es una burla. Eso es una burla. Y déjeme decir una cosa, que eso es una falta de respeto. Sí. El nombre de nuestro Señor es blasfemado por esas estupideces. Yo quiero que ustedes me expliquen a mí y para ver si yo logro entenderlo. Con esa clase de espectáculo y con esa clase de payasada. Pero mire lo que es, excúseme, déjeme. No importa. Discúlpeme, maestro. Sí, está bien. Esa gente están llegando a los medios de comunicación, están llegando a programas de televisión, están llegando masivamente a los canales de radio, están trascendiendo. Pero la ignorancia es tan grande que ellos entienden que Dios que le está abriendo una puerta por un canal de televisión, y la gente de los canales de televisión, los entrevistadores, los que se burlan de todas sus acciones, de todo su comportamiento, y ellos tienen esta Biblia, esta Sagrada Escritura, la toman, la utilizan, pero no tienen un fundamento, simplemente un entretenimiento, porque esto me va a generar un view, porque la gente le va a dar like, porque a la gente lo que le gusta es entretenerse, pero eso no provoca un crecimiento sólido en el creyente. Eso es una falta de respeto. Porque yo quiero que tú me digas a mí, una persona haciendo esos espectáculos, y si un intelectual, como el doctor Joaquín Balaguer, como Leonel Fernández, como Omar Fernández, como el profesor Juan Bo, sí, como el doctor José Francisco Peña Gómez, quisieran que tú le expliques algo, o quisieran que tú le des a entender algo, o quisieran que tú le relaciones algo con un acontecimiento histórico, con un acontecimiento sobrenatural, con un acontecimiento de diversas religiones, ¿cómo tú vas a hablar con una persona intelectual bajo una lengua y una emoción y de que tú estás transfigurado? No se lo van a llevar preso. Yo quiero que tú me expliques a mí, porque si va uno de esos emocionalistas a esa reunión que fue ese personaje que tú mencionaste, y cuando la reunión comienza de que Rama Camalá, y si por casualidad de la vida lo que habló fue una lengua de la que está ahí, cuando viene a ver los tiros todavía estuvieran dándose. Se arma una guerra. Sí, pero tú puedes estar seguro, Guille Ávila tenía un mensaje específico. Créemelo cuando te digo que tú nunca viste a Guille Ávila, que yo estoy en otra dimensión, que yo estoy transfigurado, que yo estoy... Usted nunca oyó a Guille Ávila hablando disparate. El mensaje de Guille Ávila no era un mensaje de filosofía, no era un mensaje de grande conocimiento, no era un mensaje de inmensa profundidades, y le llegaba al mundo entero. Lendy, está terminando el tiempo, quiero explicar eso. La fábula, la gente se abraza a la fábula por la negación de la verdad. La Biblia dice muchos mandatos que Jesús dio, muchas cosas para que la hicieran. Ceremonias como la Santa Cena, la presentación de los niños, la boda, el bautismo, pero también estableció lavatorio de pie. ¿Por qué las iglesias hacen todo menos lavatorio de pie? Porque la arrogancia es tan grande que tú nunca has escuchado a ningún predicador lleno de que del Espíritu, lleno de yo no sé qué cosa, hablando de ese mandato, lavatorio de pie. Porque si se ejecuta, hay que manifestar una humillación para que tu ego y tu egocentrismo desaparezca. Y como tú te consideras que eres demasiado grande, prefieres no mencionarlo en las Sagradas Escrituras. Pero más sin embargo el maestro cogió una cantina, una toalla y le lavó los pies a cada uno de sus discípulos y dijo: ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Que soy maestro y que soy Señor? Sí, es verdad. Pero si yo lo hice, ustedes, ¿por qué no lo hacen? Te voy a decir por qué no lo hacen. Porque es más fácil que me digan yo voy a viajar, y que me digan que yo soy un siervo, y que me digan que yo soy un maestro, y que me digan que yo soy un verdugo, que yo soy un vaso, que yo soy un pastor, que yo soy lo más fuerte del mundo. Pero no estoy dispuesto a bajarme y lavarle los pies a un hermano simbólicamente para poner mi orgullo y mi egocentrismo por el suelo. Ese egocentrismo es una fábula que tú te has autoestablecido en tu mente de grandeza,
y la ha transmitido, cuando en realidad ese era el miedo del apóstol Pablo. Huyan de la fábula y aférrense a la sana doctrina. Señores, en realidad, escuchando este tema, vamos a tener que darle continuidad a este tema. Está demasiado interesante el tema de la fábula y de la palabra de Dios. Mi consejo para usted, dedíquese por lo menos todos los días a leer un versículo de la palabra y también interactuarlo, compartirlo con tus amigos, compartirlo con tus familiares. Procura primero llegarle a los tuyos. Procura llegarle a la gente que está en tu alrededor antes de querer trascender a otros lugares. Porque yo creo que se necesita escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna. Señores, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Este es el Ministerio Evangelístico Venga a Su Reino. Recuerda suscribirte, dale like, comentar de dónde nos sigues. Queremos saber que te está llegando este contenido. Dios te bendiga. Bendiciones.